Ya estimadas, entonces, hoy día estamos iniciando nuestro segundo semestre, ¿cierto?, de este año 2020 y vamos a presentar la unidad del módulo 4, ¿ya? La unidad del módulo 4 se corresponde en relación a los planes y programas con la unidad 4 también de los planes y programas. En los planes y programas de este ramo, que es nuevo, ustedes saben, existen solamente 4 unidades. Por lo tanto, este último trabajo, ¿ya?, nosotros le vamos a dar una importancia y una envergadura de mayor, ¿ok? El título de esta unidad lleva por nombre, acá está, se llama Construyendo historia reciente para contribuir a nuestra comunidad. Como se había anunciado antes, las actividades que nosotros estábamos realizando en los módulos anteriores tenían por objeto que nosotros nos relacionáramos con, con las memorias de nuestra familia y de nuestra comunidad, ¿ya? Entonces, las personas que entregaron su trabajo del módulo 3, ¿cierto? Aquí tengo, bueno, Rocío, Catalina Olivares, Ana León, ¿quién más de los que está acá? De las que está acá. Eh, Catalina Troncoso me dijo que envió por correo. Antonia y Kiara, no sé si me enviaron por el correo. Claro que sí, tengo que entregar notas. Eh, las personas que entregaron el trabajo del módulo 3, ahora en esta clase no, ¿ya? Eso va esta semana porque es un cálculo de todo el semestre, ¿ya? Esta semana tiene que enviarse un informe de notas, ¿ya? Todos los profesores ahora estamos revisando muchos trabajos y eso va a ser una nota del semestre, ¿ya? Una nota que tiene que ver con los trabajos que ustedes entregaron y también con la eh, actividad, o sea, con el aporte que ustedes realizaron en las clases, si se conectaron, si asistieron o no, ¿ya? Como ustedes saben, no se evalúan solamente los trabajos, sino que también las actitudes. Esa es la forma de evaluar de ahora. Ya. Bueno, aquí no está Tania, no. Eh, bueno, quería felicitar a las personas que entregaron su trabajo. En particular, el trabajo de la señorita Catalina estuvo muy bien realizado, ¿ya? Quiero presentar lo que vamos a explicar lo que vamos a hacer en el módulo 4, ¿ya? En el módulo 4, nosotros tenemos que construir, ¿cierto? Jugar a que somos investigadores de la historia, ¿ya? En este caso, tenemos que realizar una investigación sobre perdón, levantar una pregunta histórica, primero que todo, levantar una pregunta histórica que tenga que ver con la historia reciente de nuestra localidad, ¿ya? Eh, la historia reciente que nosotros hemos acordado por convención, ya, porque no es que esté escrito esto en un mármol y no se mueva, ¿cierto? Pero por historia reciente hemos estado estudiando los últimos 50 años y o también los últimos 40, 30 años, ¿cierto? Desde el gobierno de la Unidad Popular, luego la dictadura y los gobiernos de la transición, ¿ya? En el marco de la historia reciente, nosotros tenemos que levantar una pregunta histórica respecto de alguna interrogante que nosotros tengamos histórica sobre nuestra comunidad, ¿ya? Les voy a leer acá, dice, bueno, contabilizando los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores, ¿cierto? Los conceptos tales de sujeto histórico,
los conceptos de comunidad, ¿cierto? Los conceptos de vida cotidiana y los conceptos importantes de la ciencia histórica, que son diferenciar entre cambios y continuidades, ¿cierto? En relación a los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores, levantar alguna pregunta histórica que nos permita estudiar la historia reciente de nuestra comunidad, ¿cierto? Esto se relaciona con lo que en la historia se llama historia regional y o historia local, ¿ya? En el trabajo anterior del módulo 3, nosotros hemos realizado una pequeña, muy pequeña investigación acerca de los cambios y continuidades, ¿cierto?, dentro de nuestra familia, ¿ya? Ahora la idea es que cada una de vosotras levante una propuesta de investigación histórica respecto de alguna interrogante que les surja en relación a la historia regional, a la historia local, ¿ya? Entonces, el objetivo es que partiendo desde la individualidad, ¿cierto?, del yo, podamos unir en un relato histórico los cambios y continuidades que han ocurrido en nuestra familia, que es lo que hemos estado haciendo en el trabajo anterior, y que se tienen que incorporar ahora en este trabajo del módulo 4, los cambios y continuidades que hemos tenido en nuestra familia, muy importante en la comunidad y o en la localidad en la que nosotros vivimos. Es decir, en resumidas cuentas, realizar una pequeña investigación histórica sobre algún tema relevante de la historia de nuestra localidad, en este caso que es Quillota, relacionando obviamente, retomando, digamos, las interrogantes que surgieron en el trabajo del módulo anterior, ¿ya?, que era la vida cotidiana de la familia. Y luego, una vez que se ha establecido, digamos, la pregunta histórica que tiene que ver con la historia regional, relacionar estos cambios y continuidades con la historia nacional, es decir, la historia de nuestro país, y la historia global, ¿ya? Entonces, se transforma en una espiral, ¿cierto?, que parte desde cada uno de nosotros, nosotras, en el caso de ustedes, vosotras, y nos interrogamos cuáles han sido los cambios y continuidades de mi familia, retomar esas preguntas, esas investigaciones, llevando a levantar una pregunta histórica en relación a nuestra comunidad local, ¿ya? Claro, en el módulo 4 realizaremos este trabajo que consiste en que, miren, lo vamos a hacer por partes, porque como se trata de un trabajo ya de mayor envergadura investigativa, aquí las exigencias van a ser un poquito más elevadas, ¿ya? Entonces se van a exigir las formalidades propias de un trabajo de investigación, ¿ya? Entonces lo vamos a ir haciendo por parte. Sesión a sesión, ustedes me van a ir comentando, ¿ya? Yo voy a ir preguntando una por uno, ya, usted, ¿de qué está haciendo? ¿Cuál es la pregunta histórica que usted levantó? Cuando uno levanta una pregunta histórica, en realidad uno está proponiendo una posible investigación, ¿ya? En este caso, de la historia regional, de la historia local, es decir, donde ustedes viven, que es Quillota, ¿cierto? Les voy a leer lo que dice acá en los planes y programas para que me entiendan un poquito más. Dice, Unidad 4, construyendo historia reciente,
para contribuir a nuestra comunidad. El propósito de la unidad es que los estudiantes utilicen los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores y apliquen metodologías propias de la disciplina histórica para formular iniciativas de investigación histórica que busquen contribuir a mejorar la sociedad en que viven, fortaleciendo la pertenencia a sus comunidades al reconocer espacios de memoria y la riqueza patrimonial del entorno. Para esto, los y las estudiantes reflexionarán e investigarán acerca de su comunidad y de su localidad, donde buscarán reconocer los sujetos históricos que han participado en ellas y establecer conexiones con los procesos de la historia reciente, tanto nacional como global, analizando las continuidades y cambios, ¿ya?, en el marco de una sociedad democrática e inclusiva. Los planes y programas, aquí hago un paréntesis, los planes y programas buscan que nosotros, los profesores y los estudiantes, promovamos aspectos que son el mejorar las sociedades en las que vivimos y fortalecer un concepto de democracia que sea inclusiva, ¿ya? Eso es algo que se promueve desde el Estado a través de la educación, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es que se les ocurra, reflexionen, se pregunten acerca de una pregunta histórica que tenga que ver con la historia reciente de Quillota, con el objetivo de promover prácticas que promuevan la democracia inclusiva. Voy a seguir leyendo, ¿ya? Y después ahí me hacen todas las preguntas. Ojo aquí. Algunas de las preguntas que pueden orientar este trabajo son, 2 puntos. 1. ¿Por qué es importante formular preguntas históricas sobre nuestra comunidad y nuestra localidad? ¿Por qué es importante? 2. ¿Cómo podemos contribuir a nuestra localidad estudiando su historia? Y 3. ¿Cómo el conocimiento histórico puede ayudar a formular iniciativas para que nuestra comunidad sea más democrática e inclusiva? Pues bien, este trabajo de investigación, ¿ya?, yo voy a terminar de cranear, digamos, de pensar cómo va a quedar escrito en actividades del IRMI, ¿ya? Para eso yo me voy a dar la tarde de hoy, porque junto con esto estamos, ustedes saben, revisando un montón de trabajo y, bueno, preparando las clases y todo. Entonces, yo hoy día, junto con subir esta clase grabada para los alumnos que no están, voy a subir la actividad, el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Vamos a hacer este trabajo por etapas, ¿ya? Solamente por etapas. Entonces, de aquí al próximo martes, que es martes 25, ustedes me tienen que traer la pregunta histórica. Ok, Catalina. Ustedes de aquí al próximo martes, ¿ya?, me tienen que traer la pregunta histórica que ustedes van a trabajar en su investigación, ¿ok? Entonces, nos vamos a conectar el próximo martes y yo voy a ir preguntando una por una, son puras alumnas, ¿cuál es la pregunta histórica que ustedes van a trabajar? ¿Ya? Como les dije recién, este trabajo, a diferencia de los otros que han sido tareas más que se hacen de una sentada, digamos, este trabajo va a ser de mayor envergadura. Por lo tanto, yo voy a exigir mayor trabajo en relación a, como dice acá, las metodologías propias de la disciplina histórica. Y estas metodologías nosotros las vamos a ir trabajando clase a clase, ¿ya? Por lo pronto, cuando uno hace un trabajo de investigación histórica, lo primero de lo primero es
la pregunta histórica, ¿ya? Que surge de lo genuino, lo natural que puede ser que cualquier persona se haga una pregunta histórica, ¿cierto? En este caso, nosotros estamos circunscritos a dos cosas. La historia reciente ya la hemos definido en un marco temporal que igual es movedizo, ¿cierto? 1970, 1980, 1990, ¿cierto? 50 a 30 años atrás, ya es el marco temporal. Y el marco espacial va a ser nuestra, vuestra localidad de Quillota, porque yo vivo en otro lugar, ¿cierto? Yo me tendría que hacer preguntas históricas de Valparaíso, ¿ya? En relación a la pregunta que hace Catalina, voy a poner un ejemplo de una pregunta histórica en relación a esto, ¿ya? Si yo estuviera en el ramo que ustedes están, ¿ya? Y me dicen, levante una pregunta histórica, eh, levante usted una pregunta histórica de Valparaíso. Bueno, yo vivo acá, ¿cierto? Vivo acá hace 5 años, porque el resto de los años los viví en Villa Alemana, ¿ya? Entonces, se puede decir que yo no soy oriundo de Valparaíso, soy oriundo de Villa Alemana. Entonces, cuando uno se cambia de ciudad, llega a un lugar y se da cuenta de que hay una larga historia detrás, ¿cierto? Entonces, estoy poniendo el ejemplo, ¿cierto? No sé, pues Valparaíso tiene una fama de que antes de la dictadura militar, ¿ya? Valparaíso tenía una vida bohemia muy acentuada, ¿ya? Se habló de la época de oro, de la bohemia porteña, donde existían muchos boleristas que tocaban en los bares y también en los prostíbulos, ¿cierto? Y bueno, por ejemplo, ahí hay una pregunta histórica. ¿En qué consistió la vida bohemia de Valparaíso anterior a la dictadura? Por poner un ejemplo. Otro ejemplo. Eh, ¿A qué se debió la decadencia social y arquitectónica del barrio Puerto? Aquí en Valparaíso hay un barrio que se llama el barrio Puerto y antes, porque hay fotos, ¿cierto? Aquí en Facebook hay imágenes históricas de Valparaíso, yo sigo esa página, entonces siempre suben fotos de cómo era Valparaíso antes, y solamente con ver fotos a uno ya se le ocurren muchas preguntas, ¿ya? Entonces uno puede ver que antes el barrio Puerto había muchas tiendas comerciales, ya que hoy día ya no existen y que hoy día están como las cáscaras solamente de las construcciones y mucha pobreza, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, mucha gente botada, ¿cierto? Entonces, ahí hay otra pregunta histórica. Por poner un ejemplo allá en Quillota, una pregunta histórica que yo tengo ahora porque no, obviamente no lo sé todo, ¿cierto? Y de Quillota tengo nociones históricas, ¿cierto? Desde, bueno, su fundación, de que antes fue habitado por los pueblos Aconcagua, ¿cierto? Entonces, efectivamente, Quillota también tiene una larga historia. Entonces, una pregunta histórica que tengo, de hecho me acucia, una pregunta histórica que tengo hace rato es, por ejemplo, perfectamente alguien podrá utilizar esta pregunta, ¿cierto? Ojalá que otra, pero la dejo ahí, es, por ejemplo, eh, ¿de qué modo afectó la reforma agraria en la constitución social y económica, y por lo tanto política, de las comunidades campesinas del Valle de la Concagua? ¿Ya? Ustedes saben que existió una reforma agraria que modificó toda la forma de producción en el campo chileno. Y el Valle de la Concagua, por cierto, se vio, se vio afectada por esta reforma agraria. ¿Ya? Entonces, es una pregunta histórica que pudiera trabajar alguien. ¿Ya? Yo ahora, cuando estaba preparando esta clase, estaba buscando eh,
información histórica respecto de Quillota, ¿ya? Y, por ejemplo, hay varias cosas. De hecho, si todavía tenemos tiempo, se las voy a mencionar, se las voy a mencionar al tiro. Una es que hay un blog de historia de Quillota, ¿ya? Que ustedes lo pueden revisar y se lo voy a escribir acá en el chat. Al tiro le respondo, Rocío. El blog lo busqué recién en Google la mañana, se llama Quillota, Quillota en la historia. Blogspot.com, ¿ya? Quillota en la historia.blogspot.com, ¿ok? Ese es un blog de un caballero que tal vez alguien lo ubique, que ha venido investigando acerca de la historia de Quillota, ¿ya? Se puede revisar. Hay un historiador que se llama Roberto Silva Vigit, quien es el director del diario El Observador, creo que se llama, ¿ya? Y él hace un par de años sacó un libro de la historia de Quillota antigua, un libro que iba a ser en más de un volumen. Yo ese libro no he tenido la oportunidad de estudiarlo, de revisarlo. Tengo entendido que está en la biblioteca de Quillota, porque ahí la noticia que sale que se hicieron unas donaciones a la biblioteca. Entonces, como les acabo de decir, este trabajo del módulo 4, ¿ya? Yo voy a terminar eh, de establecerlo bien en el transcurso de la tarde y va a quedar colgado en actividades, ¿ya? Entonces va a estar ahí colgado el videíto, perdón, la actividad y más abajo el video de esta clase online, ya para los y las alumnas que no se conectaron hoy. Lo había pensado y sí se puede hacer en pareja, ¿ya? Pero con la única condición de que se agrupen máximo de a dos y con personas del mismo curso, ¿ya? Que no se junten las personas de tercero con las de cuarto. ¿Por qué razón? Porque los de cuarto salen un poquito antes, ¿ya? Y es posible que este trabajo se extienda, porque vamos a hacer este trabajo por lo menos en el módulo 4 y estoy todavía pensando, tengo que preguntarlo ahí con el profesor Iván de UTP, si lo vamos a hacer para dos módulos, ¿ya? Es algo que todavía no lo tengo establecido, definido, ¿ok? Entonces, eh, hay que levantar una pregunta histórica, ¿ya? Vamos a utilizar la metodología de la historia, que consiste en investigar, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Para iniciativas de investigación histórica para contribuir a la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Con el fin de fortalecer la pertenencia a las comunidades y relevar espacios de memorias y riqueza patrimonial, ¿cierto? Para ello vamos a investigar sobre la comunidad y la localidad. En ella vamos a utilizar los conocimientos anteriores, por lo tanto, es lícito que ustedes hablen de sujetos históricos, cambios y continuidades, comunidades, vida cotidiana, ¿ok? En esta investigación histórica ustedes pueden ciertamente utilizar fotografías, imágenes, ¿ya? Pero con las normas que se utilizan en las investigaciones históricas cuando uno utiliza una imagen, poner abajo de qué se trata la imagen, de dónde se sacó, quién sacó la foto, en qué año, etcétera, ¿ya? Eh, lo importante es que nuestra investigación histórica sobre la comunidad o la localidad establezca conexiones con los procesos de la historia reciente, tanto de nuestro país como del mundo. Y en este punto es muy importante que
volvamos a tener conciencia de que estamos hablando de historia reciente de Chile, ¿ya? Por lo tanto, eh, hay que tener en mente, ¿ya?, la magnitud de los cambios estructurales, económicos, políticos y sociales que se llevaron a cabo durante la dictadura, ¿ya?, que son 17 años en los cuales Chile se estuvo transformando a la fuerza, ¿ya?, porque se implantó un modelo económico y una constitución política que no se le fue a preguntar a las personas si las personas estaban de acuerdo en que se estableciera un sistema económico que privilegia el individualismo en relación a las comunidades, por ejemplo. Ya no se les preguntó a las personas si estaban de acuerdo eh, en esa famosa constitución del 80, ya, porque sabemos que en la aprobación de ese plebiscito hubo fraude, ¿ya? Entonces, sí hay que tener en mente estos cambios estructurales, económicos, políticos, propios de la dictadura, ¿ya? Los cambios estructurales en el ámbito económico, la imposición del neoliberalismo, los cambios políticos, que son todo este paquete de la Constitución de 1980, que hoy en día, ¿cierto?, está ante la oportunidad histórica de ser cambiado esto, ¿cierto?, a través de el próximo plebiscito que viene, ¿ya? Los cambios estructurales en el ámbito de la sociedad, ¿cierto?, que ha atravesado nuestras comunidades, en este caso Quillota, en el ámbito de la sociabilidad, ¿ya? Por ahí hubo, ya la mencioné, ¿cierto? La señorita Catalina Olivares, fue muy bueno su trabajo, la felicito. Quería preguntar acá, ¿o no? Sí, sí está. Quería preguntarle porque no me quedó claro, ¿las hermanas González son su abuela y las hermanas de su abuela? ¿O su mamá y sus tías? Porque no quedó claro en eso en el trabajo, entonces me acuse esa pregunta. Si me... Ah, ya, ok, son su mamá y sus tías. Justamente en el transcurso de una generación a otra, hay cambios patentes, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Eh, por lo tanto, el trabajo que nosotros vamos a hacer, digamos, es un trabajo de síntesis, donde nosotros vamos a investigar la comunidad local, historia regional de Quillota, pero se tienen que incorporar estos elementos. Por un lado, los cambios en la vida cotidiana de mi familia o de una parte de mi familia, historia regional, ¿cierto?, donde estoy yo, lo que yo veo, ¿cierto?, Quillota, en relación a el país, ¿ya? Debido a que nosotros estamos acá en el Valle de la Concagua, ¿cierto?, región, provincia de Quillota, obviamente no es lo mismo si estuviéramos en Hualmapu, en la llamada región de la Araucanía, o si estuviéramos en Tarapacá, ¿cierto? Entonces, todas esas definiciones van a tener que quedar claritas, claritas en la primera parte del trabajo. Pero por ahora, de aquí a la próxima semana, ustedes tienen una semana para levantar una pregunta histórica que ustedes me van a presentar de modo verbal, digamos, en la próxima sesión, ¿ya? Entonces, como les digo, este trabajo yo tengo que resolver, verificar, ver bien con el profesor si lo vamos a hacer a lo largo de un módulo o dos, ¿ya? Porque dependiendo de eso van a estar los plazos de entrega y todas esas cosas, ¿cierto? Nos quedan 3 minutitos. ¿Alguna de las personas que está acá ahora tiene ciencias de la salud? ¿No? ¿Alguna persona? Ya, a ver. Ah, ya.
eh, un elemento no menor, ¿ya? Esto también se va a ir trabajando sesión a sesión, o sea, semana a semana. Este módulo 4 nosotros vamos a tener sesión online cada uno de los martes, ¿ya? Para ir monitoreando cómo van avanzando en el trabajo, ¿ya? Por lo tanto, ahora, en estos 40 minutos, solamente he hablado yo, pero para las otras sesiones ustedes me van a tener que hablar cómo van sus preguntas históricas, de qué son y qué están haciendo al respecto, ¿cierto? Como estamos en esta condición de que no se puede salir a la casa, perdón, no se puede salir a la calle a una biblioteca, nuestras búsquedas de información serán principalmente online, ¿ya? Por lo tanto, en la próxima sesión, junto con que me digan, bueno, yo estoy haciendo el trabajo sobre esta pregunta histórica, también tienen que ir buscando fuentes de información, porque voy a exigir, voy a pedir que tenga lo que se llama la bibliografía o fuente de información, ¿ya? Todo esto ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros desarrollemos la habilidad de hacer un buen trabajo de investigación con las normas formales de este, ¿ya? En la próxima sesión vamos a hablar un poco acerca de este tema que se llama el aparato crítico, ¿ya? Y o cuestión de la materia. Cuando uno hace, y con esto ya voy a terminar, cuando uno hace un trabajo de investigación, ¿ya? Eh, Tiene que estar basado en lo que han escrito, investigado antes que uno, otras personas. Y ese estudio de los libritos o artículos o páginas que, que existen se llama eh, perdón, se llama aparato crítico o cuestión de la materia. Es decir, mi pregunta histórica es sobre tal y tal tema y para esto he revisado tal y tal libro, tal y tal artículo, tal y tal página, donde he podido establecer que, por ejemplo, no sé, el concepto de historia local que voy a utilizar, según el autor Juan Pérez, dice que historia local es tal y tal cosa, ¿ya? Ese aspecto es el aspecto, se llama aparato crítico. ¿A eso se refiere? Claro, aparato crítico o cuestión de la materia, ¿ya? Eh, entonces, en la próxima sesión vamos a hacer dos cosas. Ustedes me van a contar cuál es la pregunta histórica que van a trabajar, obviamente si son individual o de a dos, y cuál van siendo las fuentes de información que ustedes ya empiezan a trabajar, de manera que compartamos esa información, ¿cierto? Si es que hay alguien que eh, encontró una página muy buena, ¿cierto? La puede compartir ahí en el chat, el link, o miren, yo tengo este libro, lo puedo pasar por aquí, por correo, qué sé yo, ¿cierto? La idea es que cada uno de nosotros en esta semana reflexionemos sobre qué pregunta histórica vamos a trabajar y también ya vayamos buscando las fuentes de información que nos van a aportar el aparato crítico teórico de nuestro trabajo, que va a ser la primera parte, ¿cierto? La primera parte. Después va a venir el desarrollo y obviamente al final las conclusiones. ¿Alguna pregunta de todo este trabajo del módulo 4? ¿Alguna duda que tengan en estos momentos? Señoritas. Ya, esa es la idea, porque una reflexión, ¿cierto? Vamos a tener, como le acabo de decir, sesiones online cada martes, ¿ya? Debido a que el profesor de biología, yo antes, ¿se acuerdan que era siempre a las 16, a las 4 de la tarde?
Bueno, el profesor puso ahí un horario ahí. Entonces, las clases van a ser de 5 a 5:45. Van a ser cortas, pero van a ser todas las semanas para ir monitoreando y para que ustedes hagan preguntas en vivo, online, respecto de este trabajo de investigación, ¿ya? Yo en la tarde voy a subir esta clase grabada para los y las alumnas que no se conectaron, y también hacia la noche voy a, después de resolver esa duda que les dije que tengo, eh, después de resolver esa pregunta que tengo con el profesor, voy a subir la actividad al IRMI, ¿ya? Con las fechas más bien claras, ¿ya? Estimada Arandazu, mire, una pregunta histórica es cuando levantar una pregunta histórica consiste en que usted se le ocurra o recoja, se le ocurra a usted o bien recoja de otra persona una pregunta de carácter histórico, ¿ya? Parece que usted llegó después o no sé bien, pero en los ejemplos que di anteriormente, una pregunta histórica en relación a la historia local de, de Quillota, voy a poner otro ejemplo. Cuando se construyó el estadio de Quillota, cómo es que se llama el estadio de Quillota? Ese es bien bonito. Fariña, ¿o nada que ver? Bueno, con Lucio Fariña, gracias. Cuando se construyó ese estadio hermoso, ¿cierto? Bueno, yo soy hincha de la U, una vez fui a ver a la Universidad de Chile. No, no hay problema. Cuando se construyó ese estadio, descubrieron unos yacimientos arqueológicos, ¿ya? Que, que cambiaron un poco el panorama. Si bien antes las fuentes históricas establecen de que ahí existieron poblados indígenas, principalmente de los mapuche picunche, ¿cierto? O también llamados pueblos Aconcagua. Bueno, ahí surgió una pregunta histórica. Por ejemplo, una pregunta histórica, por ejemplo, puede ser esta? ¿Cuáles fueron las zonas de Quillota o del Valle de la Aconcagua que habitaron los pueblos Aconcagua? Esa es una pregunta histórica guión arqueológica, porque para resolverla necesitamos de la arqueología, ¿ya? Cuando estaba preparando esta clase, estuve haciendo varias búsquedas de historia local de Quillota y, por ejemplo, salió una noticia de que el barrio Mayaca, Cerro Mayaca, habían hecho un librito, la, la comunidad, imagínense, el trabajo que ustedes van a hacer el día de mañana puede ser un librito, sobre la antigüedad del barrio Mayaca, que está a los pies del Cerro Mayaca, donde está el cementerio. Entonces, obviamente se levantó una pregunta histórica. ¿Desde cuándo está construido este cementerio? El cementerio que ustedes conocen de Quillota. Ustedes conocen más que yo. Y cuando uno hace preguntas históricas, uno desafía lo que ya se sabe, porque uno pone en cuestionamiento lo que ya se sabe, ¿ya? Entonces, en esa investigación que se hizo sobre el cerro y el barrio Mayaca, se descubrió que el cementerio no se había construido por el año 1850, como se creía, sino que se había construido cerca de 1812 o 1800, sí, cerca del año 1812, lo que, lo que cambiaba todo el panorama de las cosas, porque se pensaba, antes de esa investigación histórica que surgió de los pobladores, de los vecinos del barrio, se pensaba que el cementerio más antiguo de Chile estaba en Santiago, el cementerio general. Y a través de esa investigación histórica, regida por una pregunta histórica, ¿ya? Se descubrió de que el cementerio era anterior al cementerio general, lo que le daba la antigüedad de ser el cementerio más antiguo de Chile. ¿Ven?
Entonces, una pregunta histórica es cualquier interrogante que involucre a la historia. En este caso, las preguntas históricas que ustedes tienen que realizar, se tienen que realizar sobre la historia reciente de su localidad, que es Quillota. Quiero hacer una pregunta, no sé si está acá ahora conectada la señorita Tania. No está. Ah, ya. Quería preguntarle dónde vive, porque ella me habló ahí en su trabajo y no me quedó claro eso tampoco. Pero tengo entendido que son ahora casi todas de Quillota, ¿no? Por lo tanto, si es que hubiera una persona que no vive en Quillota, a ver, ahí está la interrogante. Porque me decía en su trabajo que algo que no ha cambiado es que durante todo este tiempo la alcaldesa ha sido la misma, ¿ya? Entonces eso ya es un dato interesante, ¿ya? ¿Quién es esa persona? ¿A qué partido político corresponde? ¿Por qué la persona siempre eligen a la misma persona? Creo que en Quillota también ha existido un alcalde que también ha sido elegido muchas veces, claro, el famoso señor Mella, del Partido Demócrata Cristiano, creo. Ahí también hay una pregunta histórica. Muy bien, ¿ven? Justamente. Miren, está grabando, ¿eh? Esto. Ya. Ese es un indiecito que me encontré. Hola, hijo, hola, hijo. Ya, ya, ya. Un indiecito que me encontré por ahí. Estimadas, si es que no hay ninguna otra pregunta, ya estaríamos. ¿Ya? De aquí al próximo martes, el próximo martes, por si acaso ya está en el calendario, ¿ya? La clase la vamos a tener de las 5 a las 5:45. Si nos tendemos será 5, 10 minutos máximo, ¿ya? Y el martes 1 de septiembre también va a ser a esa hora. El martes 8 lo mismo. De aquí al próximo martes, ustedes me van a hablar verbalmente de cuál es su pregunta histórica. Obviamente, eso que me van a hablar de modo verbal, ustedes ya lo van trabajando en su trabajito, ¿cierto? Para que vayan ganando tiempo y avanzando, ¿ya? El objetivo es que ustedes construyan historia local, se hagan preguntas y reflexionen acerca de la historia de donde ustedes viven, cuáles han sido los cambios y las continuidades en los últimos años, ¿ya? De esta manera, bueno, obviamente les pido que más allá de la nota, ¿cierto? Hagan un trabajo bonito porque eh, el día de mañana ustedes van a recordar este trabajo, si es que lo hacen así con el corazón, respecto de donde ustedes viven. Entonces, hagan un trabajo que, como dice ahí, tenga, les sirva a ustedes y también les sirva a la comunidad, a las personas que viven cerca de ustedes, ¿ya? Eh, ¿Existe alguna otra pregunta, estimadas? Claro, Rocío, eso puede ser un trabajo que tiene que ver con el ambiente político, ¿cierto? Entonces, ahí usted me tiene que decir desde cuándo fue elegido, tiene que haber, por ejemplo, una contextualización para que yo entienda por qué los quillotanos eligen una y otra vez al mismo alcalde. Significa que ha sido relativamente bueno, porque si hubiera sido relativamente malo, obviamente lo habían echado, ¿cierto? Eh, ya, estimadas, hijo, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces estamos hasta aquí por hoy y nos estamos viendo el próximo martes, si tenemos salud y vida, a las 5 de la tarde. ¿Ya? Nos vamos desconectando, yo voy a dejar de grabar y que tengan un excelente y hermoso... Oye, ¿dónde se deja de grabar? Ahí está, detener gracias.